Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 13549-2024. Para ello daremos lectura al acta de audiencia. Por favor, la lectura al acta de audiencia. Buen día, ¿me escuchan? Sí, continúe. Ya. No le estamos escuchando. Ya había llegado el acta. Jueves 16 de enero del año 2025. Audiencia pública de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Paola Saavedra Alburquerque y Jefferson Augusto Bocanegra Díaz. Expediente número 13.549/2024.tce, recurso de apelación interpuesto por la empresa Boshem Biocare del Perú SAC en el marco de la adjudicación simplificada número 005-2024-HBT, convocada por el Hospital Belén de Trujillo para la contratación de suministro de bienes, suministro de activos para gases arteriales y electrolitos y metabolitos con equipo en sesión en uso para el servicio de patología clínica del Hospital Belén de Trujillo. En representación del impugnante, formulado informe legal, el abogado Alex Martín Guerrero Valverde, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 30947. En representación del tercero administrado, formulará informe legal el abogado Daniel Ugas Sánchez Moreno, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 18239. Asimismo, formulará informe de hechos la señora Jacqueline Cecilia Maritza Cortés González, identificada con documento nacional de identidad número 49087633. En representación de la entidad, formulará informe de hechos la señora Silvia Francesca Cueva Araujo, identificada con documento nacional de identidad número 17856536. Formular informe de hechos la señora Marta Flor Pérez Risco, identificada con documento nacional de identidad 329905532. Formular informe de hechos la señora Vilmester Valle Rodríguez, identificada con documento nacional de identidad número 18090303. Se deja constancia que la empresa Intellichexa no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido notificada el 10 de enero del 2025 mediante publicación en el tomapazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo ampliando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que interviene en la presente audiencia el vocal presidente Juan Carlos Cortés Tataje en reemplazo de la vocal presidenta Mariela Nereida Cifuentes Guamán, según rol de turno de presidente de salas vigentes. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Muchas gracias. A continuación concedemos el uso de la palabra al representante de la empresa impugnante Rochen Biocar del Perú S.A., a quienes se les otorga el tiempo de 10 minutos para sustentar los términos de su recurso. Tiene el uso de la palabra doctor Alex Martín Guerrero Valverde. Buenos días con todos. ¿Podrían por favor colgar el PPT? Diana. Perfecto. Respecto de la no admisión de la oferta del postor Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC, la cual ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. Respecto de la presentación de información incongruente referida a la acreditación de las características del equipo en sesión de uso ofertado por Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC. Conforme a las bases integradas del proceso de selección, se estableció como un documento de presentación obligatoria para la admisión de la oferta el literal E2,
el cual establecía que para acreditar las características de los equipos de sesión de uso se debía realizar a través de manual de instrucción de uso, catálogos o brochures o cartas emitidas por el fabricante y o dueño de la marca o compañía a la cual pertenece el fabricante, siendo entre otras características lo referido, valga la redundancia, a características. En ese sentido, conforme al requerimiento que obra en las bases integradas, respecto a las características del equipo de sesión de uso, se requería lo siguiente: capacidad de determinar como mínimo todos los siguientes parámetros, debiendo tener especial incidencia en el parámetro SO2, toda vez que, como puede observarse, se requería que el equipo en sesión de uso tenga la capacidad de determinar como mínimo los parámetros señalados, precisándose que se podrá aceptar la medición de SO2 a través del módulo de coximetría, siempre y cuando se obtenga el valor del parámetro. Siguiente, por favor. En ese sentido, de la revisión de la oferta del postor Ingeniería y Diagnóstico Clínico SAC en el folio 19, se declara que el equipo en sesión de uso ofertado cuenta con los parámetros de coximetría O2HB, HHB, COHB, MET-HB y SO2, señalándose además que el SO2 es medido a través del módulo de coximetría y obtiene el valor del parámetro. Una anterior, por favor. Creo que te has corrido. Una más, por favor. Una más. Ahí, perfecto. Como puede observarse, se señala en el folio 19 que los parámetros de coximetría, se señala que el SO2 es medido a través del módulo de coximetría y se obtiene el valor del parámetro. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está. Sin embargo, en el folio 26 de la oferta del postor Ingeniería y Diagnóstico Clínico SAC, específicamente en el catálogo, incongruentemente se señala que el equipo cuenta con un menú de pruebas de coximetría para los parámetros 02HB, COHB, MET-HB, HHB, THB, HBF y TBIL, no observándose que dentro del menú de pruebas del módulo coximetría se establezca la medición del parámetro SO2 como se señaló en el folio 19 de su oferta. Como puede observarse en el folio 26, se señalan diversos parámetros o diversos modos de prueba que tiene el modo de coximetría, pero no se señala que cumpla con el SO2. Asimismo, en el folio 35, en la carta del fabricante, se señala que el equipo tiene capacidad de determinar como mínimo, en el caso de coximetría, 02HB, HHB, COHB, MET-HB y SO2, lo que no condice con el catálogo del equipo en sesión de uso que obra en el folio 26 de su oferta. Como puede observarse en el folio 35, sí se señala que cumplen con la característica de SO2%. Siguiente, por favor. En ese sentido, en los folios 19, 26 y 35 de la oferta del postor Ingeniería y Diagnóstico Clínico SAC, existe claramente información incongruente que impide de manera objetiva determinar cuál es el real alcance de los parámetros que el equipo ofertado esté en capacidad de determinar como mínimo como mayor incidencia en el parámetro SO2, ya que en el folio 19 y 35 se señala que el módulo de coximetría sí procesa el SO2 y sin embargo en el folio 26 no se indica en el catálogo que el equipo pueda procesar SO2, por lo que correspondía a la no admisión de la oferta del postor, que ocupa el segundo lugar en el orden de prelación, por lo que este extremo de nuestro recurso debe ser declarado fundado, teniéndose en cuenta que es responsabilidad del postor presentar ofertas claras y no incongruentes como es el presente caso. Siguiente, por favor. Respecto de la falta de firma del director técnico del postor Ingeniería y Diagnóstico Clínico SAC en los certificados de análisis que determinan la no admisión de su oferta. Conforme a las bases integradas, se requería para la admisión de la oferta en el literal E7, por el cual los postores debían presentar copia simple del certificado de análisis del producto terminado y o certificado de conformidad de los reactivos, controles de calidad interno y calibradores emitidos por el fabricante. En virtud de este extremo de las bases administrativas integradas, se estableció de manera clara que dicho certificado de análisis es un informe técnico emitido por el Laboratorio de Control de Calidad del fabricante, suscrito por el químico farmacéutico de la empresa postora, independiente que dicho certificado estuviese refrendado por el analista responsable o los profesionales responsables de dicha área. Siguiente, por favor. Cabe indicar que, de conformidad con el artículo 59 del reglamento, se establece que los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado
colegiado certificado, según corresponda, salvo en el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos instructivos, catálogos similares, que pueda ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. En ese sentido, para que los certificados de análisis presentados por el postor Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC tengan validez, además de ser presentados en idioma español a través de la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado, dichas traducciones debían ser debidamente suscritas por el químico farmacéutico del citado postor. Sin embargo, de la revisión de los folios 59, 61 y 65 de la oferta de Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC, se puede apreciar con absoluta objetividad que los certificados de análisis que han sido traducidos al idioma español adolecen de la firma del químico farmacéutico del citado postor. Siguiente, por favor. Como puede observarse en las traducciones 59, 61 y 66, siguiente, por favor, se puede observar que las traducciones no cuentan con la firma del químico farmacéutico, que era un requerimiento obligatorio para la presentación de los certificados de análisis. Siguiente, por favor. Cabe acotar, señores vocales, que vuestro tribunal ya ha establecido de forma clara y precisa que la falta de firma del químico farmacéutico en el certificado de análisis debidamente traducido por no estar en el idioma español determina la no admisión de la oferta y asimismo no es subsanable por ser un requisito esencial el respaldo que debe realizar el dicho documento el director técnico, tal como lo ha establecido vuestra institución y la entidad en las bases integradas de forma clara y precisa. En la resolución 00195-2022 TCE Sala 3 se estableció que correspondía no admitir la oferta del impugnante, pues se ha verificado que no cumple con acreditar que el certificado de análisis haya sido suscrito por el director técnico, tal como se estableció en las bases integradas. En ese sentido, corresponde la no admisión de la oferta del postor Ingeniería y Diagnóstico Clínico, debiéndose declarar fundado nuestro recurso de apelación en este extremo. Siguiente, por favor. Respecto de la no admisión de la oferta del postor IntelliCheck, que es el adjudicatario, que determina revocar la buena prueba indebidamente otorgada. En estricto, por la no acreditación de control de calidad interno, que determina la no admisión de la oferta de IntelliCheck SAC. Como puede verificarse de las bases, una de las características que debía ser acreditada a través de la documentación técnica exigida en el literal E1 de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, específicamente para el reactivo, era el control de calidad interno, el cual conforme al requerimiento determinaba acreditar lo siguiente. Control de calidad interno, el número de niveles de control de calidad debe ser de acuerdo a lo señalado en los insertos de reactivos y los recomendados por el fabricante y se establecía una frecuencia diaria. En ese sentido, a través de la folletería, manual de instrucciones, insertos de los reactivos y carta del fabricante, los postores estábamos obligados a acreditar respecto del control de calidad interno, entre otras especificaciones, la frecuencia, la cual obligatoriamente debía ser diaria. Siguiente, por favor. De la revisión integral de la oferta del adjudicatario se observa en el folio 26 respecto del control de calidad que se oferta la característica Automatic QC, la cual es automática y personalizable y que ofrece al operador la posibilidad de evaluar 3 niveles por encima de los rangos críticos en intervalos prescritos. Sin embargo, en el citado folio 26 no se hace ninguna referencia a la frecuencia, la cual obligatoriamente debía ser acreditada como diaria, por lo que el adjudicatario no acreditado valida claramente la frecuencia requerida para el control de calidad interno, no existiendo ninguna precisión o información en su oferta que determine que la frecuencia de control de calidad sea diaria, por lo que su oferta debió ser declarada no admitida, debiéndose revocar la buena prueba indebidamente otorgada, debiéndose señalar además que las ofertas por parte del comité especial no pueden ser interpretadas o deducidas si es que la información no se encuentra dentro de la oferta. Siguiente, por favor. Respecto a la indebida acreditación de la característica muestra del reactivo ofertado por IntelliCheck SAC que determina la no admisión de su oferta. Una de las características que debía ser acreditada con la documentación técnica exigida referida al reactivo era la muestra, la cual conforme al requerimiento se debía acreditar. Muestra, sangre arterial y venosa con heparina, suero para dosaje de electrolitos, sangre total en capilares heparinizados. De la revisión de la oferta del adjudicatario en el folio 24, acredita que cuenta con muestra de sangre arterial y venosa y sangre total en capilares. Siguiente, por favor. En el folio 25, acredita que estas muestras pueden ser usadas con heparina.
Sin embargo, respecto de la muestra requerida, que era suero para dosaje de electrolitos para el reactivo, el adjudicatario en el folio 29 presenta una carta aclaratoria, procesamiento de suero, firmada por el representante legal del postor, acompañando una carta aclaratoria del fabricante en el folio 30, la cual hace referencia a la información relativa al uso del equipo para muestra de suero, pero no acredita que el reactivo pueda procesar muestra de cero y que éstas sean para dosaje de electrolitos. Siguiente, por favor. Como puede observarse en el folio 30, se certifica que el equipo en sesión de uso y no el reactivo puede procesar suero sin precisar que es para dosaje de electrolitos. En el extremo derecho se señala que Siemens Healthcare, fabricante, certifica que los equipos en sesión de uso, analizadores RP500, pueden procesar tipo de muestra sangre venosa mixta, total heparinizada, sangre arterial heparinizada, sangre venosa o capilares heparinizados, líquido pleural, líquido de diálisis y suero. Sin embargo, esta carta aclaratoria es para el equipo en sesión de uso y no para el reactivo. Siguiente, por favor. En ese sentido, la carta aclaratoria que obra en el folio 30 certifica que el equipo en sesión de uso, analizador RP500, puede procesar suero, pero no acredita que el reactivo pueda procesar muestras de suero para dosaje de electrolitos, por lo cual su oferta debió ser declarada no admitida por no acreditar todas las muestras requeridas para el reactivo, máxime si las bases fueron claras en establecer que se aceptará información adicional provista por el fabricante que ayude a definir y aclarar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos que son ofertados por el postor para la presente convocatoria. Siguiente, por favor. Doctor Guerrero, su tiempo ha finalizado. Le voy a otorgar 1 minuto para que culmine. Muchas gracias. Respecto de la indebida acreditación de la característica procesamiento de datos del equipo de sesión de uso por no presentar carta del fabricante. Dentro de las características que debían ser acreditadas para los equipos de sesión en uso se encontraba el procesamiento de datos. Siguiente, por favor. En ese sentido, los postores debemos acreditar la característica procesamiento de datos con manual de instrucción, catálogos, brochures y cartas emitidas por el fabricante y el dueño de la marca o compañía a la cual pertenece el fabricante u otros documentos sustentatorios técnicos similares emitidos por el fabricante. Eran diversas características que debían ser acreditadas, ya sea con catálogos o con documentación técnica del fabricante. Siguiente, por favor, para culminar. Sin embargo, de la revisión de la oferta del adjudicatario se observa que acredita en los folios 32 y 33 diversas especificaciones referidas a la característica procesamiento de datos del equipo en sesión de uso. Sin embargo, en el folio 61 acredita otras especificaciones que debían ser por lo menos acreditadas mediante carta del fabricante, la sustenta a través de una declaración jurada suscrita por el representante legal del propio postor, lo que no se encontraba previsto ni permitido en las bases integradas, por lo cual su oferta debió ser declarada no admitida por no haber acreditado válidamente todas las especificaciones establecidas para el equipo de sesión de uso respecto al procesamiento de datos, que son las que se señalan en el folio 61 de su oferta, por lo cual su oferta debió ser no admitida por no haber acreditado de la forma prescrita en las bases a través de una carta del fabricante, habiéndolo acreditado a través de una carta firmada por el propio postor. Con eso culminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, concedemos también el uso de la palabra al representante del tercer administrado de Empresa Ingeniería y Diagnóstico Clínico SAC, a quienes se les otorga el tiempo de 10 minutos para sustentar su posición sobre el recurso presentado. Tiene el uso de la palabra doctor Daniel Lugar Sánchez y señorita Jacqueline Cecilia Cortés. Buen día, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. En primer lugar, atendiendo al orden invertido en la exposición del representante del impugnante, debemos aclarar que nuestra empresa Ingeniería de Diagnóstico fue declarada en segundo lugar. De otro lado, siguiente, por favor. Dejamos constancia que, a pesar de la solicitud que consta en esta primera diapositiva, siguiente, por favor, la entidad se ha negado a entregarnos el expediente del impugnante, alegando e interpretando indebidamente el numeral 61.3 del artículo 61 del reglamento de la Ley de Contrataciones. Al respecto, ya está claramente establecido, y lo vamos a presentar por escrito también, mediante resolución 354 de 2022 se señaló que, atendiendo al derecho del impugnante con oferta no calificada, por igualdad de trato correspondía otorgarse el expediente. No obstante, la entidad se ha negado a ello. Siguiente, por favor. En cuanto a las observaciones que hace el representante del impugnante,
Primero debemos dejar constancia que ya el informe técnico de la entidad en su página 6, ojo, no mirar la página 5 que podría llevar a confusión, pero es la página 6 la que concluye que ninguna de las observaciones establecidas por la impugnante son válidas, puesto que dice que luego de la evaluación integral no se observa ninguna incongruencia ni incumplimiento en cuanto a este aspecto de la firma del director técnico que vamos a mencionar. En cuanto a esta observación del impugnante, señores miembros del tribunal, no hay más que decir que es una observación frívola, ¿no? Insubsistente, insustancial, puesto que ya hemos presentado 3 certificados de análisis con la firma del director técnico y lo que corresponde después es la traducción, ¿no es cierto?, que es lo que verifica precisamente el traductor, juramentado oficial. No obstante, la impugnante insiste en que por la falta de una firma del director técnico en la traducción no se habría cumplido con los requisitos de ley, de las bases. Esto realmente es insubsistente. Siguiente, por favor. Lo podemos advertir acá en nuestros 3 certificados originales. Están las firmas de los directores técnicos. Siguiente, por favor. Y no debería haber observación al respecto. Siguiente, por favor. Aquí está la resolución del tribunal donde señala, pues, que él presentó como parte de su oferta los certificados de análisis de los productos ofertados, sin embargo, verificó que ninguno de ellos, incluso sus traducciones, cuentan con la exigencia mencionada y esto realmente, pues, no tiene sustento. Cualquier cosa, ampliaremos esta información, señores miembros del tribunal, y damos pase a la señorita Jacqueline para que haga el descargo de los aspectos eminentemente técnicos. Muchas gracias. Muchísimas Jacqueline, gracias. No olvidarse la presentación. Voy a poner la presentación. Ahí la pueden observar, por favor. Sí, claro. Sí, Sí, entonces, continúa. un poco para concretar lo que estaba diciendo nuestro abogado, el doctor Ugaz, se presentaron todos los certificados de análisis de los 3 productos, control de calidad, reactivo y tarjeta de Sensor Card, con la firma de la directora técnica en su versión original, que es la versión en inglés. Por lo cual, lo que expresa la empresa apelante es totalmente inválido e incierto. Recordemos, además, que toda traducción es un documento hasta subsanable y no tiene que firmar la directora técnica el documento original más todas las hojas de la traducción. Esto es totalmente falso. Nuestra directora técnica firmó y acreditó todos los certificados de análisis en su versión original, que es la versión de inglés, por lo cual no tenemos ningún paso incorrecto como lo sustenta la empresa apelante. En el segundo y último punto que nos observa la empresa Rochen Biocare, es que nuestro equipo no sustenta o sustenta de manera incongruente que puede hacer SO2, que es la saturación de oxígeno. ¿Qué decían las bases? La base decía que requería que la saturación de oxígeno o SO2 fuera medida y dosada por el equipo, sin importar o sin detallar cuál fuera la metodología. Dentro de una de las consultas responde que la saturación de oxígeno puede ser medida por el equipo en la versión de coximetría. Ahora, ¿qué presentamos nosotros? Nosotros presentamos un folleto original del equipo sesión de uso que se llama Prime Plus y este folleto sustenta 8 páginas. Dentro de estas 8 páginas de folleto, él detalla cada una de las partes y mejoras tecnológicas que tiene el equipo. Ahora bien, leyendo literalmente lo que dice esta parte del folleto, específicamente en la coximetría, seamos bien detallistas, dice, se elimina el lisado y todos los componentes mecánicos necesarios, como los reactivos deslizantes, desproteinizantes, para mejorar la fiabilidad y reducir el mantenimiento y los costos. Y menciona cuáles son los parámetros de la coximetría unidos al lisado. ¿Qué es el lisado? Cuando el glóbulo rojo se rompe, se libera la hemoglobina y es por eso que ellos citan en esta parte del folleto solamente los parámetros que tienen que ver con la ruptura del glóbulo rojo en el lisado. En este caso, oxihemoglobina, desoxihemoglobina, metahemoglobina, carboxihemoglobina, hemoglobina total y el derivado de la hemoglobina, que es la bilirrubina total. Es decir, en este fragmento específicamente está hablando de la coximetría y por qué esta nueva tecnología no requiere un reactivo de lisado para determinar estos parámetros de la coximetría que derivan de la hemoglobina. Eso no quiere decir que no haga otros parámetros, solamente detalla técnicamente que estos parámetros no requieren la ruptura del glóbulo rojo o la lisis del glóbulo rojo. Para dar más énfasis en esto, todas las demás partes del folleto, de las 8 páginas, detallan
claramente que el equipo ofertado puede medir la oximetría. Dentro de ella está la saturación de oxígeno. Aquí tenemos el folleto en la página 25, donde dice que el equipo puede medir la saturación de oxígeno a través del módulo de oximetría. Aparte de esto, dentro del mismo folleto, en el folio 31, aparece que el equipo puede hacer la saturación de oxígeno utilizando como metodología óptica y refractancia. En este mismo folleto, en la misma página 31, desglosa la totalidad de todas las pruebas de oximetría que se puede hacer. Ahí vemos los mismos parámetros que habíamos visto anteriormente derivados a la hemoglobina, por eso todos tienen HB por la ruptura de la lisis, y el único que no tiene HB es la saturación de oxígeno porque no tiene nada que ver con este parámetro de la ruptura de la lisis. Es por eso que no se detalla anteriormente en ese fragmento, pero en todos los demás partes del folleto se deja muy claro que el equipo puede hacer saturación de oxígeno dentro de los parámetros de oximetría. Para darle más fuerza a esto, presentamos una carta de fabricante ubicada en el folio 35, en donde detalla que el equipo dentro de la oximetría puede hacer saturación de oxígeno, tal cual como la solicitan las bases, y dice que la saturación de oxígeno es medida a través del módulo de oximetría y se obtiene el valor del parámetro. O sea, súper explícito está en nuestra documentación. Para dar más abultamiento de lo comentado, en el inserto de la tarjeta de medición de SensorCard ubicada en la página 43, dice que el uso de esta tarjeta de sensores es para la determinación cuantitativa de todos los parámetros que están expresos, y ahí dice también saturación de oxígeno. Para mayor abultamiento, en el inserto del control de calidad ubicado en el folio 40, también se expresa que el control de calidad mide y controla la saturación de oxígeno, colocando hasta los rangos de parámetros que lo puede medir. Por lo cual está más que sustentado que nuestro expediente se pudo fundamentar que el equipo sesión de uso ofertado mide y dosa la saturación de oxígeno, no como intenta acreditar la empresa Roche Biocare. Por lo cual, este tribunal debería declarar infundado en el extremo relacionado a la no admisión de mi oferta. Ahora, en cuanto a la oferta del postor IntelliCheck, ¿por qué no debió haber sido admitida? Nuevamente acotando que no tenemos ningún argumento por la empresa Roche Biocare porque no hemos podido tener su expediente todo el expediente que se revisó de la oferta de IntelliCheck. Podemos ver en primer lugar que dentro del certificado de análisis pedían que se diera una conformidad de los reactivos, controles de calidad y calibradores emitidas por el fabricante, y que este certificado de análisis o protocolo de análisis tenía que tener el análisis realizado de todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos de dichos análisis. Esto es una documentación obligatoria que se estaba solicitando en las bases integradas. ¿Qué presenta la empresa IntelliCheck? Presenta un certificado de conformidad en donde detalla todos los parámetros, toda la descripción del reactivo. Aparece la descripción de cada uno de los reactivos, su número de pieza y el número de lote. Pero ¿dónde están los análisis que se realizaron con sus resultados, lo cual era obligatorio para presentar dentro de un certificado de análisis? No se sustentó en ninguno de sus certificados de conformidad, por lo cual esta oferta debió haber sido no admitida. Otra incongruencia conseguida dentro del expediente de IntelliCheck es que las bases integradas solicitaban que con documentación del fabricante se sustentara que el equipo pudiera detectar burbujas, a lo cual la empresa IntelliCheck presenta una carta del fabricante diciendo que puede detectar coágulos, diciendo que puede detectar interferentes, pero no habla nada sobre la detección de burbujas. Este tribunal ya se ha pronunciado sobre esto y lo ha comentado de que la detección de burbujas no ha sido acreditada por una carta o una documentación del fabricante, y por esto el postor adjudicatario de la Buenapro ha perdido su adjudicación. Otro observación importante que hemos conseguido en este expediente es que dentro de los incumplimientos de la empresa IntelliCheck, él debió haber sustentado en el reactivo la presentación con documentación del fabricante. ¿Y qué decía esta presentación? Dentro de ella estaban
cuántas pruebas efectivas o las determinaciones efectivas y la línea dedicada. ¿Qué son determinaciones efectivas? Que el reactivo que yo estoy proporcionando para la entidad sirva solamente para procesar pacientes y que ese reactivo no se gaste en controles y calibradores. Esto no fue sustentado por la empresa IntelliCheck. Además de eso, también pedía que sustentara que el equipo fuera de línea dedicada, es decir, que el reactivo solamente se pudiera utilizar en ese equipo ofertado, y esto tampoco fue sustentado por la empresa IntelliCheck, por lo cual incumplió nuevamente con lo solicitado en las bases integradas. Otro incumplimiento muy importante que tiene es que las bases integradas solicitaban acreditar con documentación del fabricante, tanto para los reactivos como para el equipo sesión de uso, el tipo de muestra. Y dentro de este tipo de muestra estaba el suero para usar electrolitos. Está muy claro, se tenía que sustentar con documentación del fabricante. ¿Y qué presenta la empresa IntelliCheck? Una documentación bien ambigua, porque por algún lado presenta una carta del fabricante donde dice que se puede realizar suero, pero dice demostrado por estudios de validación local. ¿Qué significa esto? Que el fabricante no valida que pueda utilizar suero el equipo, sino que alguien en alguna parte de Latinoamérica hizo un ensayo y concluyó él, como usuario, como hospital, que puede procesar suero el equipo. Pero el fabricante no ha sustentado que puede fabricar, que el equipo puede procesar suero para los electrolitos. Por lo cual la empresa IntelliCheck presenta otra carta de fabricante que también se contradice, porque dentro de los tipos de muestra no está el suero. Entonces tenemos dos cartas de fabricante, una que dice no puedo procesar suero y otra que dice, ojo, posiblemente pueda procesar suero, yo no lo valido, pero existe alguien en Latinoamérica que lo hizo y le fue bien, pero yo como fabricante no lo valido. De igual manera presentan Señorita dos... Cortés, el tiempo que se le ha brindado ha finalizado, ha accedido. Ya. Un minuto adicional para que culmine. Perfecto. Para concluir, entonces, presentó dos documentos más. Uno que es un folleto en donde dice que el equipo no puede procesar suero, y otro que es una tercera carta de fabricante donde nuevamente recalca que el suero no está validado por el fabricante, sino a través de un estudio interno que hizo algún hospital. Este tribunal ya se ha pronunciado sobre este tema y dice que el fabricante no ha validado los tipos de muestra suero y plasma y orina, por lo cual no se presentó una documentación correcta y debió haber sido descalificado, por lo que descalificó la oferta. Para concluir, el control de calidad también debe haber sido acreditado por este postor y no acreditó dentro de la documentación ni que el control de calidad fuera de frecuencia diaria ni que tuviera gráficas del ENI-EVI. Para concluir, dentro del formato o anexo 6, esto es una suma alzada, y el postor IntelliCheck presentó un formato que es discordante al anexo 6, que es una suma alzada. Y nuevamente el tribunal ya también se ha pronunciado dando como no admitido a un postor que se presentó igualmente con un anexo 6 que no correspondía con la suma alzada porque no tenía los precios unitarios. Con todas estas razones, pues la empresa IntelliCheck debe haber sido no admitida, revocando su buena pro y otorgando la buena pro de Ingeniería de Diagnóstico Clínico por ocupar el segundo lugar en la evaluación de ofertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra a los representantes de la entidad Hospital Belén de Trujillo, a quienes también se les otorga el tiempo de 10 minutos para que se pronuncien sobre el recurso que ha sido presentado. Tienen el uso de la palabra la señorita Silvia Francesca Cueva, Marta Flor Pérez Risco y Vilma Esther Valle. Digo de IBC, que no presentado, ¿no? Son preguntas. Adelante. Encienda su cámara, por favor. Buenos días. Les Muy saluda buenos la licenciada Silvia Cueva, representante del área usuaria del Servicio de Patología Clínica del Hospital Belén de Trujillo. La evaluación de los tres postores se realizó de una forma vertical, integral, analizando todos los documentos que se había solicitado para poder acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se le pedía tanto al reactivo como al equipo en sesión uso. En las evaluaciones he escuchado a las dos partes, tanto a la empresa Rochen y a la empresa IDC,
donde manifiestan las incongruencias que hubo al momento de la evaluación de las 3 empresas postoras. He escuchado en la parte donde específicamente han evaluado el incumplimiento de la saturación de oxígeno de la empresa IDC. Creo que ya la persona, representante de su empresa, explicó lo que nosotros habíamos observado en el momento de la evaluación, por el cual nosotros le dimos a la empresa IDC como admitida, ¿no? Pero nosotros en la evaluación y también presentamos un informe técnico en base a la apelación que se realizó. Y el área usuaria quería hablar específicamente de la parte del incumplimiento del parámetro SO2 de la saturación de oxígeno de la empresa IDC. El área usuaria realizó la verificación de la presentación de estos documentos requeridos como obligatorios para determinar si las ofertas responden a las características previstas. En base a esto, se revisó todos los documentos, manuales, catálogos, brochure y todo lo que la empresa presentó. Y bueno, nosotros verificamos que el equipo tenga la capacidad de medir ese parámetro, que era lo que se exigía para poder tener nosotros todos los parámetros requeridos para una buena evaluación de nuestros pacientes. Nosotros al evaluar vimos que en el folio 26 ellos presentaban que el equipo tenía una tecnología, que utilizaba una tecnología de microsensor, que era una microtarjeta donde ahí nos detallaban específicamente todo el menú que se podía dosar utilizando esta tarjeta. Y como ya lo ha demostrado la empresa, también tienen varios folios donde ellos lograron acreditar el cumplimiento de este parámetro. En cuanto a la parte de ingeniería de diagnóstico, donde se le dice que no debería haber sido admitida su oferta por el incumplimiento de los certificados de análisis, donde el químico farmacéutico de su empresa suscribe y valida el certificado original de cada, tanto de controles, de reactivo y calibradores. Estaba el sello del químico farmacéutico en los certificados originales, que es lo que se evaluó y se acreditó, se evaluó y se aceptó. En cuanto a la inconformidad de la empresa IntelliCheck, donde se habla de que no acreditó el control interno. Evaluando todo el expediente de esta empresa, nosotros observamos que tiene una característica su equipo donde se puede programar automáticamente y también es personalizable. ¿Qué significa esto? Que el operador programa los tiempos que queremos nosotros controlar ese reactivo. Y lo podemos hacer cada 24 horas, cada 12 horas, dependiendo de la necesidad de la institución. En este caso, nosotros habíamos pedido que sea diario y el equipo tiene la opción para que nosotros lo programemos. Y como bien dice en las bases, que debería ser implementado desde el inicio y durante todo el periodo establecido el contrato, entonces se suponía que se tenía que programar para que los controles se realicen diariamente. Ahora, esto también nos sirve a nosotros como área usuaria porque pedimos determinaciones efectivas. Es lo que para poder controlar cuánto de reactivo se gasta en los controles y los calibradores, porque la empresa nos tiene que hacer una devolución de todas esas determinaciones. Y la empresa IntelliCheck, en sus manuales, nosotros podemos ver del equipo, podemos verificar que tenía esa opción para que nosotros hagamos el control diario. En la otra observación que se le hace a la empresa en cuanto a la muestra de suero para dosaje de electrolitos no estaba contemplada en la guía internacional de la
la CLSI, el Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico. En la 46A, sin embargo, en el folio 30 de la empresa se observa una carta aclaratoria del fabricante del equipo ofertado, donde declara que cumple con las especificaciones solicitadas para el tipo de muestra suero, sangre venosa o mixta o total, heparinizada, sangre arterial heparinizada, sangre en jeringa o capilares heparinizados, líquido pleural, líquido de diálisis y suero, donde demuestra con este estudio realizado en la ciudad de Colombia, con una población realmente, para poder validar esto, ha sido una validación, como se dijo, local en Colombia, y la empresa presenta esta carta aclaratoria donde realmente se acepta, porque el Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico emite normas y guías que hasta ahora son aceptadas por todas las instituciones, específicamente en el área de laboratorio clínico. Tenemos los ISOs, tenemos guías, tenemos varias normas ahora por las que los laboratorios tenemos que alinearnos para poder dar un resultado realmente confiable para los diagnósticos de nuestros pacientes. En esta tercera edición de la norma, donde se estudia a una población grande en Colombia y se puede demostrar que este reactivo puede ser utilizado en la muestra suero. Otra de la observación que le hacen a la empresa IntelliCheck es en cuanto a la característica de procesamiento de datos. El área usuaria verifica que esta empresa, IntelliCheck, cumple con esta característica, donde acreditan en el folio 32 y folio 33 dos cartas aclaratorias del fabricante, donde dan cumplimiento con todo lo que nosotros estábamos solicitando. En una de las cartas aclaratorias dice que nosotros lo que estábamos requiriendo es que el lector para el código de barras, para el ingreso de reactivos incorporados o reconocimiento automático para ingreso de reactivos, con una carta aclaratoria emitida por el fabricante. El área usuaria revisó la presentación de documentos adicionales para acreditar la característica manual de instrucción de usos y todos los brochures y cartas que el proveedor presentaba. En el folio 57 nosotros observamos la presentación de un protocolo de transacciones de mensajes a través del LIS, como identificación del dispositivo ensayo de muestra de pacientes, ensayo de controles de calidad y todo lo referente a calibraciones, fecha, hora. En cuanto al idioma, el postor o distribuidor oficial deberá configurar el idioma español si fuera el caso. La capacidad de interfase bidireccional o unidireccional se encuentra acreditado en el folio 56, como se manifiesta en el sistema utilizando el protocolo LIS. Entonces, la empresa IntelliCheck ha cumplido con lo establecido, con lo solicitado, igual que las 3 empresas que nosotros hemos evaluado. No encontramos incongruencias, no encontramos que hayan documentos que les falte, todo realmente para nosotros el comité evaluó detalladamente y cuidadosamente. Ahora el ganador, el admitido, fue por precio. Efectivamente, IDC ha manifestado la representante preguntas y observaciones que no han sido presentadas en su momento ante el tribunal. No podría dar ahorita respuesta porque necesitaría verificar todo lo que ella ha expuesto para poder dar una respuesta. Eso es todo lo que tengo que aclarar. Ok. Muchas gracias a ustedes. Sí, por parte de la entidad, sí, eso es todo lo que tengo que aclarar. Okay, muchas gracias. A continuación, consulto a los representantes o al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Les agradeceré ser muy puntuales con el tiempo. No escucho nada. Respecto de la oferta de Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC, la incongruencia significa que existan en una misma oferta
dos documentos que tienen información que no es que digamos que es incongruente o que es contradictoria. Y en el folio 19 y en la carta del fabricante que se encuentra en el folio 26 de su oferta, se señala que el módulo de coximetría puede procesar 02HB, HHB, COHB, MetaHB y SO2. Sin embargo, en el folio 26, donde se señala menú de pruebas de coximetría, no se señala que pueda medir SO2. En ese sentido, entre el folio 26, el 35 y el 19 existe una incongruencia clara, porque no se puede determinar con claridad cuál es el menú de pruebas de coximetría que tiene el equipo, porque existen dos informaciones absolutamente incongruentes. Nosotros no estamos diciendo que no cumpla, es la forma en que elaboró su oferta. La información que obran entre estos folios no es congruente respecto a si el equipo puede realizar coximetría en SO2. En ciertos documentos lo señala y en otro documento no lo señala. Y eso es lo que se castiga con la no admisión cuando las ofertas no son claras y precisas. Respecto a la falta de firma del director técnico, el artículo 59 establece que cuando se presentan documentos en idioma distinto al español, se tiene que presentar el documento traducido. ¿Cuál es el documento que se evalúa? El documento traducido. Y ese documento traducido, que es el certificado de análisis, no cuenta con la firma del director técnico. Ellos señalan que es subsanable, pero no es subsanable porque lo subsanable es la traducción, no la falta de acreditación de la firma del director técnico, que es quien avala la información que obra en esa traducción. Por eso consideramos que su oferta debió ser declarada no admitida. Ahora bien, respecto a el adjudicatario, hemos señalado de que respecto al adjudicatario, para culminar, en el caso de la muestra de suero, ellos acreditan con una carta del fabricante que el equipo y no el reactivo, que era la característica que tenía que acreditarse respecto a la muestra, el equipo puede procesar suero. Pero en dicha carta no se establece que el reactivo pueda procesar suero para dosaje de electrolitos. Y eso determina la no admisión de su oferta. Y para finalizar, en el caso del procesamiento de datos, existían diversas características que debían ser acreditadas siempre con documentación técnica del fabricante. Sin embargo, en el folio 61 está la carta donde se acreditan especificaciones que corresponden al procesamiento de datos del equipo del adjudicatario, que han sido firmadas por el representante legal del postor, y ello invalida la admisión de su oferta. Con eso culminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera, consulto a los representantes del tercero administrado si van a ejercer su derecho a réplica. De igual modo, tienen un tiempo de 3 minutos si consideran utilizarlo. Gracias, señor presidente. Señores vocales, solamente para enfatizar el argumento frívolo y digamos de mala fe también de parte de la empresa impugnante, es que nuestra empresa IDC no habría presentado los certificados de análisis con su firma, con la firma de la directora técnica. Nuestra empresa sí ha presentado los originales con la firma de la directora técnica. Y si ustedes aprecian en nuestra 7ª diapositiva, señores miembros del tribunal, esa resolución del tribunal que menciona el impugnante Rochen Bioquer, es una resolución que a ellos los descalifican por no haber presentado certificados de análisis con la firma de los directores técnicos, es decir, no presentaron ni el original ni la traducción. Y ahora el representante del impugnante nos quiere hacer creer, pues, de que la traducción tiene que estar con firma del director técnico porque así les pasó a ellos en otro procedimiento. Y eso no es cierto, señores miembros del tribunal. Muchas gracias. A continuación, la señora Jacqueline, si quiere hacer uso de la palabra. Gracias. Le resta un minuto. Sí, muchísimas gracias. Quiero acotar de que todas las observaciones que yo he hecho el día de hoy se introdujeron bajo un escrito
al tiempo previsto, que fueron los 2 días para poder subsanar todas las observaciones que nos estaban solicitando. Ahí nosotros presentamos un documento, el documento es público a través del portal del SEACE y todas las observaciones que yo hice están en ese documento. Por otro lado, el hecho de que nosotros no presentamos certificado con la firma del fabricante, presentamos todos los certificados originales con la firma de la directora técnica. La traducción es sencillamente una traducción literal de todo lo que está, pero nosotros lo tenemos con la firma de la directora técnica en todos nuestros certificados. No hay ninguna parte de la ley en donde diga que todas las hojas de la traducción tienen que estar firmadas también por la directora técnica. Se firma el documento original, que es el que hace el fabricante, en este caso la versión inglesa. Ahora, por otro lado, la saturación de oxígeno, ya les expliqué que no solamente en la folletería, sino en la carta de fabricante, como también en el inserto del reactivo, como en el inserto de la Sensor Card, se especifica claramente que el equipo puede hacer saturación de oxígeno. Solamente dentro del folleto, dentro de las 8 hojas, explica solamente algo sobre el lisado del glóbulo rojo y aparecen los parámetros que tienen que ver con la ruptura del glóbulo rojo. Esto no es información incongruente. Dentro de las 8 hojas del folleto se explican diferentes partes que avalan o mejoran la tecnología del equipo. En este caso, hubo un párrafo en donde se explica que el equipo no requiere lisante, tiene una mejor tecnología y habla de los únicos parámetros que están involucrados con la lisis del glóbulo rojo para dentro de los parámetros de la coximetría. Pero en el resto de todos nuestros documentos, incluido la carta del fabricante, inserto y resto de las 8 hojas de la folletería, aclara todos los parámetros medidos e incluso la metodología que se emplea para medir la saturación. Entonces es un poco rebuscado intentar decir, no, pero en este párrafo aquí yo no veo esto. Claro, porque tienes que ser objetivo y leer. En ese párrafo especifica solamente los parámetros que necesitan lisis dentro de la coximetría. Así que está sumamente claro de que nuestro expediente cumplió con todo. Y quiero ser solamente un aval en cuanto a la muestra de suero, que no fue validada por la empresa IntelliCheck. Todos los fabricantes tienen que validar los tipos de muestra que puede realizar el equipo. Ellos fabrican un equipo y dicen, este equipo puede procesarse con estas muestras. Y él no está validando utilizar suero en el equipo. Es decir, la entidad puede hasta correr un riesgo de tener mala interpretación o una mala medición en el equipo y el fabricante va a decir, yo no lo he avalado. Entonces, porque alguna entidad que a lo mejor en Colombia hizo un estudio y le dio bien, no es aval de que en todas las partes del mundo donde se utiliza el equipo va a poderse hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, consulto también a los representantes de la entidad si es que consideran agregar algo adicional sobre su participación en esta audiencia. De ser así, también cuenta con el tiempo de 3 minutos para ello. Señores de la entidad. Bueno, entiendo que no van a agregar algún elemento adicional, porque no tenemos respuesta. Siendo así, damos por finalizada esta segunda etapa de la audiencia pública y paso a consultar a los vocales que integran estas salas si van a formular preguntas. Doctora Paola Saavedra. Buenos días. De mi parte no tengo consultas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora. Doctor Jefferson Bocanegra. Buenos días con todos. En mi caso no tengo consulta, señor presidente. Muchas gracias. Por mi parte tampoco voy a formular consultas. Considero que si expuesto los términos que se consideran a evaluar, y en ese sentido esta sala procederá a resolver conforme corresponda, considerando los términos de recurso, los documentos que han sido presentados y las alegaciones que han sido expuestas en esta audiencia. Con ello damos por finalizada la audiencia pública. Que tengan muchas gracias, señores miembros del tribunal. Muy buenos días.